¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al video de hoy. Como prometí, en el directo de Twitch voy a resubir todos el taller que hicimos sobre programación estructurada. De paso decirles que en compensación por no haber tenido el taller de Scratch y Python, voy a estar igual subiendo videos acerca de esto. Inclusive les voy a dar un plus, algo que que encontré por ahí. Así que no se desesperen, va a haber contenido. Sin más, recordarles que se suscriban al canal si les gusta el contenido, se suscriban al YouTube Morado, me sigan en todas mis redes, en el server de Discord. Y sin mucho más, gente, comenzamos con el video. Bien, como dije en el directo, esto fue el resumen, digamos, que hice del taller de Twitch. O sea, hicimos un taller en el cual la gente empezaba a preguntar cositas, mostramos qué es la programación estructurada, los diagramas de flujo, un montón de cosas, todo para poder meternos con Scratch y Python después, ¿no? O sea, íbamos a meternos con Scratch, sobre todo, que es un target que mucha gente me preguntó si podía hacer un video al respecto, un tutorial, y pensé que lo mejor era empezar por lo básico. Aclarar que Scratch, como tal, Scratch es esta cosita, vamos a buscarlo, ¿no? Scratch es esta cosa de acá. Scratchmit.edu. Tantas veces ya lo escribí que ya me hace todo. Ya lo veo con mi cuenta. Y si nos vamos acá, por ejemplo, tengo esta cosa acá. No, esto es Scratch. Una tontería en la cual uno puede armar eh, código a punta de bloques. Es en el que puedo armar código a punta de bloques. Y eso bastante es o era bastante novedoso hace ya un tiempo. Pero la premisa es mostrarles que esto de acá no es nada particularmente nuevo, ¿no? Entonces, mostrarles con Scratch. Por ejemplo, si yo le doy acá, entonces él me pide que presione espacio y bla, bla, bla. Entonces, hace cosas así. Acá tengo los fondos del escenario, sale. Es una cosa muy interesante. Bien, entonces con esto en mente, entonces con esto en Target se dan cuenta que es muy fácil de entender, son bloquecitos acá y tal. Pero decirles que no son nada nuevo y que en realidad esto ya son herramientas viejas que ya existían, ya los informáticos teníamos de antes. Bien, vamos a empezar y primero preguntarnos lo más obvio, que es, ok, yo soy un programador y sé que la computadora ejecuta instrucciones. La pregunta más obvia que puedo hacerme es cómo las ejecuta. Y decimos que las ejecuta de manera secuencial, una a una. ¿Qué tipo de instrucciones puede ejecutar una computadora? Hay por lo general tres tipos de instrucciones que son operaciones lógicas y matemáticas. Y aparte leer y escribir datos en la memoria principal, que la conocemos como RAM, básicamente, o sea, la RAM. Eh, ¿Por qué hacer esto? Porque por cómo funcionan los dispositivos, los distintos periféricos y demás, es que el procesador lo único que puede hacer es leer y escribir en la RAM y con eso básicamente hace como funcionar el resto de cosas. Bueno, tanto así que no, pero hey, lo hace, entonces ahí está. Luego decimos, ¿qué operaciones puede realizar la computadora? Operaciones aritméticas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias enteras. Obviamente, potencias enteras puede. Y operaciones lógicas como negaciones, conjunciones, disyunciones, etcétera. Hay un largo etcétera. Acá me faltó anotar más, pero en realidad que puede hacer muchas más operaciones lógicas. ¿Qué tipo de operaciones realiza la computadora? Al leer o escribir en la RAM,
Y acá es cuando les cuento que es de todo, desde crear, leer, actualizar y destruir variables, o sea, información, o sea, guardar información de forma temporal, hasta mostrar en pantalla imágenes, producir música, etcétera. O sea, comunicarse con diversos periféricos y tal. Para poder visualizar mejor la manera en la que la computadora va ejecutando los programas, ¿sale? Tenemos los programadores una cosa, o teníamos, ahora ya nadie la usa, que se llama diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Los diagramas de flujo son una forma muy visual de ver esto. Y hay discusión sobre acerca de si cómo se usan realmente o cuáles son los símbolos realmente de estos diagramas de flujo. Porque vos te vas y tu profesor de algorítmica te dice, no, estos son. Vos te vas y lees una ley por ahí que dice que no, que estos son. Vos te vas y lees la regulación tal, el consenso tal. Entonces, eh, no tomar esto como la Biblia, pero saber que hay tres tipos de situaciones que te vas a encontrar en los diagramas de flujo, en el más simple de ellos al menos, y es el siguiente. Un bloque o tratamiento que básicamente es un rectangulito en el cual yo escribo una instrucción muy sencilla. Por ejemplo, estas de acá, eh, pues, por ejemplo, leer A y B, C, declaro una variable C que es igual y le doy el valor de A más B y imprimo por último C. ¿Estamos? Entonces, las instrucciones, si se siguen en orden, se llega a la conclusión de que es un programa que lee dos números, tal cual, desde el teclado, almacena su suma en una variable recién creada, la declaración llamada C, y que imprime en pantalla el contenido de la variable C. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto de acá, que vamos a ver mucho esto de leer, imprimir, variable, nombre variable es igual a alguna cosa, yo qué sé. Vamos a ver mucho esto. Entonces, A y B también son variables que se crean y se inicializan. Decimos que una variable se crea cuando decimos, bueno, existe una variable C. Ya está, la variable C. Decimos que la variable se inicializa cuando, tras haber sido creada, o mismo cuando la estás creando, le das un valor inicial. Por ejemplo, C es igual a 0. En el caso de leer, la instrucción leer es muy especial porque si le pasamos como parámetro, si le damos de comer valores que no existan, si le doy así las variables, voy a ver que, o sea, la instrucción esta me va a crear las variables y las va a inicializar con el valor que sea que haya leído en teclado. Y siempre va a hacerlo en este orden. Es decir, va a leer primero A, después B, después C y lo que le siga. Entonces, en este caso, son instrucciones que vamos a usar mucho. En ejemplos van a haber mucho en pseudocódigo, en algoritmia. Entonces, una pequeña aclaración que no está de más. Bien, entonces luego teníamos como la segunda figura que vamos a ver mucho en los diagramas de flujo y también en la programación es muy constante verlo. Toda la programación de hecho se basa en esta figura y en esta otra acá, que se llama condicional o bifurcación. Y como su nombre indica, divide el programa según se cumpla o no una determinada condición. En este caso, en lo que es el diagrama, consiste en un rombo con la condición escrita dentro y dos flechas que indican los posibles caminos a seguir según el resultado. Acá pone un ejemplo. Lee A y B, es decir, crea una variable A y la rellena con lo que el usuario ingrese por teclado. Lee una variable B y la rellena según lo que el usuario ingrese por teclado. Pregunta entonces si A es mayor que B. En caso de ser falso, se imprime error. Que esto es una cadena de datos, una cadena literal, o sea, la palabra error, literalmente. Luego, si es verdadero, preguntamos si B es distinto de 0. Si caso sea verdadero, caso que sea falso, perdón, entonces imprimir es igual a error. Imprimir un error, o ese error. Y si no,
imprimimos la división de A y B. La división de A y B. Estamos, el resultado de dividir A y B. Esto es importante. También podemos hacer esto. A ver. Y luego tenemos el reagrupamiento o reunión. Que este es buenísimo, viejo. Este es fantástico. Entonces, el reagrupamiento o reunión dice consiste en un círculo que convierte varias entradas en una sola salida. Mejor dicho, sería varios flujos de instrucciones en uno solo. ¿Ves como que le entra acá este y salen todos por este acá? Bueno, esto es lo que hace. O sea, hace que, por ejemplo, esta instrucción de acá, en vez de terminar, sale, vaya por una salida. Por una sola salida. Y este diagrama de acá, este que está acá en verdecito, este que está acá en verde, representa, como no, explícitamente el inicio o el fin de un programa. Estamos, en este caso, lee dos números, pregunta si el primero es mayor que el segundo. Si esto no es así, imprime un error. Y si esto es verdadero, imprime la resta entre ambos. Y reagrupa la salida, termina el programa, ya está. Que es algo que, por ejemplo, no pasaría acá. Por ejemplo, acá deberías poner explícitamente el fin del programa, acá también y acá también. Entonces, poner el fin del programa explícitamente tantas veces y haga el mismo mensaje de error y demás es muy complicado. Estamos. Entonces, vamos a hablar de algo que es importante saberlo, pero que no por eso yo nunca casi he visto que se le haya dado la importancia en cursos de algorítmica, y es el tema de los programas propios o impropios, ¿vale? En los programas propios dice que se definen como propios aquellos que tienen una única entrada y una única salida. El programa impropio es aquel que no cumple con alguna de las características. Y estos son programas impropios, ¿no? Por ejemplo, este con dos entradas, tiene una salida. Este con dos entradas, tengo una entrada y dos salidas, ¿sale? Entonces, para que vean un poquito que esta aclaración de acá, esta acotación, dice que es evidente que todo programa propio puede ponerse, todo programa impropio, perdón, puede ponerse bajo la forma de uno propio. Y esto es cierto, por ejemplo, acá, en este ejemplo, ya que estamos haciendo dos cosas de forma entre comillas paralela, podemos asignarle más prioridad a una y ejecutar primero esta y hacer que vayamos acá y que esto vaya simplemente acá y termine. No, puede ser secuencial, puede ser una secuencia la cosa, pero hey, no es. Entonces F. Por otro lado, esta de acá puede reagruparse en una condición. Puede reagruparse en esto. En un reagrupamiento y básicamente aquí no pasa nada. Estamos. Entonces te das cuenta que sí, en realidad es cierto que puedo poner todo programa bajo la forma de un programa propio dentro de lo que cabe. Que es una idea muy interesante que vamos a ver después cómo nos puede ayudar esto a programar mejor en Python, en Scratch, en C, en C++, en el lenguaje que gustes y mandes, inclusive en el propio JavaScript. Ya van a ver. Ahora, los tipos en esa época, la programación inventaron una cosa que se llama los diagramas privilegiados, que son un conjunto de diagramas que agrupan otros más simples, o sea, de estos bloques, condición y reagrupamiento, y que sirven para controlar el flujo de un programa. En este caso tiene el de bloques, que básicamente es que esto sería el diagrama, ¿no? De diagramas simples, y esto es lo que nos diría que es un bloque, ¿no? Entonces lo que nos dice es un bloque. Instrucción 1, 2, instrucción n. En vez de hacer todas las instrucciones de esta forma, yo simplemente agarro, pongo acá una etiqueta, dice block, toda linda, toda chévere, chitori, y después acá
las instrucciones se van ejecutando de esta forma. Primero en la izquierda a derecha, siempre. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Estamos. Por otro lado, luego tengo este if then, que es una estructura que ejecuta un block, o sea, un bloque, no, uno de estos de acá, siempre y cuando se cumpla una condición o predicado, que también se le llama, ¿no? Entonces, entra acá el programa, evalúa el predicado B. Si es verdadero, ejecuta el bloque de instrucciones B. Y si es falso, simplemente agarra, sale acá, reagrupa y sale. Termina el programa. ¿Estamos? Después, y él lo representa de esta forma acá. El predicado P y acá el bloque de instrucción que quiere ejecutar. Y si te das cuenta, este if then, queda como la forma de un bloque, por lo cual puede ir en estos, puede ir en uno de estos, puede convertirse esto con una instrucción más simple dentro de un bloque, o incluso en este bloque de acá puede ir uno de estos, o pueden ir estos dentro de estos, o de estos dentro de estos, etc. Pueden anidarse, es lo que se dice. Por eso están marcados con el mismo color, para dar a entender que pueden agruparse uno dentro de otro. Estamos. Entonces de esa forma voy construyendo como una estructura arborescente, una estructura como de árbol, y que es mucho más legible y fácil de seguir que estar con estos todo el rato. El if then else, que es una variante del if then y que especifica un bloque adicional que se ejecuta si el predicado es falso. En este caso, ejemplo, este acá. Verdadero, ejecuta este, regrupa acá. Si es falso el predicado, entonces ejecuta este, reagrupa y sale. ¿Estamos? Y acá, if then else. Luego tenemos un while, que es un bloque, ¿a qué? Que es un bloque que se ejecuta, digamos, de 0 a n veces según se cumpla o no una condición. Ejemplo, si entra acá, si el predicado es falso, entonces salgo de acá. Si el predicado es verdadero, entro acá, ejecuto esta instrucción, vuelvo acá, reagrupo, vuelvo a preguntar si el predicado es verdadero o falso y hace. ¿Se entiende? Yo repito hasta que se rompa la condición y venga acá, pregunte, sea falso, salga por acá. Es un programa, es de esta forma. Y representamos de esta forma en el diagrama. La condición y el bloque a ejecutarse. El repeat until le sigue, que es como una variante del while que ejecuta, pero que se ejecuta, digamos, de una a n veces hasta que se cumpla una condición. Estamos en el bloque este. Ejemplo, regrupo acá, entro, hago el bloque, pregunto si la condición es falsa, predicado falso, vuelvo acá, tum, entro. Obviamente esto lo puedo invertir esto, sí, en términos de programación se puede, no hay ninguna regla que te lo prohíba, pero en general no vas a ver mucho este repeat until. No vas a ver mucho. En Scratch sí vas a ver mucho y vas a usar mucho este repeat until, pero en general no. En general se usa más el while que otra cosa. En C++ se usa también este. Ahora que lo pienso. Repeat until se simboliza de esta forma, la misma forma que el while, pero acá cambia el nombre. Y recordar que se cumple si la condición es falsa y que al menos este se va a ejecutar una vez por lo que representa. Si se dan cuenta acá, si la condición es falsa, este directamente no entra, saltea, no se ejecuta ni una sola vez, mientras que acá por lo menos él va a ejecutar una vez y luego ya si la condición no se cumple, entonces sale del bucle, pero lo ejecutó una vez. Esto es muy útil, por ejemplo, para validar login. Login, por ejemplo, vas a ver mucho esta estructura y tal. Luego tenemos esta estructura que es el switch case, que es la respuesta a agrupar como varios if then, ¿sabes?
para agrupar varios if-then del tipo variable. Es una variable igual a cierto valor en un solo predicado y ejecutar el bloque correspondiente según el valor. Según el valor por el que vayamos a preguntar. Esto es muy muy bueno. Entonces el switch case en privilegiado se representa así. Y esto es lo que realmente hace un mega predicado larguísimo. Y pregunta, por ejemplo, qué sé yo, en caso que tome el valor número 1, el valor número 2, el valor número el 3, así sucesivamente, el valor número n y un valor por defecto. O sea, ¿qué pasa si no toma ninguno de estos valores? Él va a hacer esto de acá. Reagrupa todas las salidas de acá y boom. Sería lo que esto vendría a ser como tener un if then, ¿sale? Sería como tener un if then. Entonces, hacer el bloque si esto es verdadero. Preguntar b igual a 0. Entonces, si es verdadero, entonces hace esto. Esto, por ejemplo, entra acá. Si no, o preguntar o encadenar estos de seguido. Por ejemplo, acá y vuelve a entrar igual a 1. Por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, ir encadenando varios de estos if then, hasta la muerte. Estamos, hasta la muerte. Entonces es muy es muy muy importante esta estructura, porque en vez de escribir mucho código, pues hombre, nos arregla un poco más la vida. Luego tenemos el for, que este es uno de los que más le cuesta entender a la gente, y se entiende por qué. Porque no es como si fuese una estructura propiamente dicha, sino más bien es una combinación de bloques y bucles, y que se ejecutan n veces hasta que el predicado del bucle sea falso. Y en este caso el predicado es fijo. O sea, la condición del predicado es fija. Y tenemos siempre una como especie de nomenclatura que es un índice, una variable i de índice, que toma un valor inicial, un k, que es un incremento distinto de 0, y un n, y tenemos que n es como un límite, la cantidad de veces que voy a ejecutar el bucle, cuyo valor absoluto tiene que ser siempre mayor o igual que el del valor inicial para que se cumpla, ¿no?, la condición. Entonces asignamos todos los valores, ahí un valor inicial, acá el valor de un incremento, y a n le damos el valor de un valor límite, ¿no? Vamos, entonces le entramos. Después de este setup de acá, entramos y decimos lo siguiente. Preguntamos si i es mayor o menor que n. Dado el caso que sea mayor o menor, se cumple nuestra condición, entramos, ejecutamos lo que sea que tengamos que ejecutar, y al final del todo se añade como una pequeña instrucción que dice que i es igual a su propio valor más o menos, según el predicado que hayamos elegido, el incremento. Si esto es así, y luego nos vamos para acá. Si la condición es falsa, sale por esta flecha blanca. Nótese que la flecha verde está acá, indica este flujo de acá. O sea, no. Entonces, estos son dos caminos distintos, ¿sale? Y repetimos. Esto va a ejecutarse si lo echamos a correr n veces. O sea, o mejor dicho, n, valor absoluto de n menos el valor absoluto de i. O sea, el valor absoluto del valor inicial. Siempre. Estamos. Entonces, y esto se representaría for, o sea, con el bloquecito, el bloque de instrucciones y el incremento y el predicado que sea que queramos. Entonces, k por defecto es 1. Esto es importante aclarar. K por defecto suele ser 1. Queremos iterar listas. Por ejemplo, esto para las listas es usual, clásico de toda la vida verlo. Bien, y luego tenemos como
que si se dan cuenta estos diagramas son muy largos, o sea, son muy grandes, muy espaciosos de dibujar. Si escribimos código, pues también un poquito, porque la idea es ver, o sea, la idea es poder ver e ir haciendo mi programa a medida que hago código y demás, ver cómo se irá comportando de forma más fácil. Si tengo una herramienta que sí me lo facilita todo, pero es muy complicada de dibujar, como se darán cuenta me tomó bastante dibujarlo, entonces no es que me sirva mucho la herramienta. Entonces para eso el buen genio Chapin, en este caso, inventa unos diagramas que son más compactos. Y entonces él, por ejemplo, en vez de hacer el bloque de esta forma de acá o de esta forma de acá, cualquiera de las dos, lo hace de esta forma. La condicional hace de la misma forma, de estas formas, así. El if then else, el if then, que en realidad él no lo tiene, pero yo le añado el if then, el bloque de esta forma, para que sea coherente con la programación estructurada. El bloque while, que es si se cumple la condición pasa. El repeat until es la misma cosa. El for, que es lo mismo que el while, la figura, pero cambiamos el predicado del while por la fórmula y el incremento. Vaya. El switch case, que representa algo como esto. Es más, Chapin incluso creo que lo lleva a representar de esta forma, así, cortando acá cual integral se tratase. Pero eso lo dejamos para otro día. Y ya está. Entonces, si se dan cuenta, todos estos métodos, todas estas estructuras comparten algo en común. Que todas estas estructuras son programas propios. Todas, sin excepción. Todas cuentan con una sola entrada y una salida. Todas, 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 todas. Cumple con la definición de programa propio. Y hay algo muy importante que es el teorema de la existencia de la programación estructurada, que nos dice, básicamente, que un programa, que todo programa propio puede ser puesto y escrito bajo la forma de un programa estructurado, usando estas estructuras que vimos de acá. ¿Estamos? Entonces, claro, ven acá como Chapin, por ejemplo, ven acá este parecido. ¿No les suena un poco raro esto? Y de repente, por ejemplo, no sé, ver cierta cosa que creó ahí el MIT, por ejemplo, ¿no será esto una instrucción y esto otra instrucción? ¿No estarán acá los bucles? ¿No estará acá un condicional que reagrupa después? If then que reagrupa. ¿No está acaso un if then else? Acá que reagrupa, ¿no? ¿Acaso no están? ¿No está un repeat until? ¿No hay acá acaso inicio? Estamos. O sea, se dan cuenta, Scratch es como una reinvención, una versión mejorada, entre comillas, de los diagramas de Chapin, adaptada para niños de 5 o 6 años. O sea, que en realidad es meterle a los mocosos todo esto que nosotros nos tomó, a ver cuánto, media hora de ver. Entonces, en el taller tomó muchísimo más, así que, hey. Entonces, acá este es un ejemplo que les puse, por ejemplo, para leer dos números e imprima el mayor de ellos con el diagrama de Chapin. Entonces, en este caso, me faltó agregar acá en el medio un bloque, que es este acá. Entonces, sería leer A y B, C es igual a error. Y decíamos que si A es mayor que B, y si esto es verdadero, C es igual a A. Si después preguntábamos si B es mayor a A, entonces simplemente hacemos que C sea igual a B. Y por último terminamos, reagrupamos siempre
imprimimos C. ¿Y por qué? Porque si resulta que A mayor que B, entonces la C es igual a A. Si B es mayor que A, entonces C es igual a B, por lo cual siempre imprime el mayor, ¿sale? Pero, ¿y si A es igual a B? Entonces, ¿qué? El problema me dice que imprima el mayor. Si son iguales, entonces hay un error. Y por eso empiezo yo acá con el programa asumiendo que hay un error. Entonces, como C no está indefinido, entonces imprime error. Y se acabó. Entonces los tres casos cubiertos de forma elegante. Y si se dan cuenta, entra un solo hilo de programa, sale un solo hilo de programa. Vamos, espero que les haya gustado mucho el tutorial. Espero que les haya gustado este resumen. No olviden comentar, no olviden darle like si les gustó. Si les pareció demasiado largo, a lo mejor divida incluso el video en partes más pequeñas. Pero recuerden, suscríbanse, estén atentos al Twitch, síganme en Discord y nos vemos en el próximo video. Ya saben, soy Jacob Knight y adiós.